y acabó, pues como habían acabado antes muchos cristianos. Ella acabó siendo descuartizada en las calles de Alejandría. Hipatia dijo, según la tradición nos recuerda, una frase que a mí me parece que es fundamental para encuadrar en estas dos columnas, diríamos, la de Michel Onfray y la de Hipatia, esta charla. Lo que decía Hipatia es lo siguiente: no hay nada más cruel que hacer de la superstición la verdad. No hay nada más cruel que convertir en verdad la superstición. Bueno, estas dos palabras ya nos dan una clave para entender lo que vamos a decir. Vamos a continuar de una manera también novelada. Como se ha dicho que soy profesor en una facultad de Sao Paulo, pues yo esto lo había empezado así. Después de un día sometido al agobio de una ciudad como Sao Paulo, al atardecer, antes de volver a casa, un número indeterminado de médicos se van reuniendo en un local cuya dirección me han dado para ir a hablar del extremeño Mario Rosso de Luna. Según llegan, saludan amables, se colocan todos una especie de sotana fina más parecida a un guardapolvo o bata negra que los hace a todos iguales, aunque unos hayan venido en metro, en taxi o en un supercoche. Atan un mandil a su cintura y aquellos que ocupan algún oficio en la ceremonia que va a tener lugar, un collar con una insignia. Es el templo de la logia Ipiranga número 83 del Gran Oriente de Brasil, y ese año celebraba su 150 aniversario. Había sido fundada en 1847. Lo ponen en la medalla que me conceden a mí, la número 156. Pues bien, la masonería actual española no tiene nada que ver con esto. Tampoco quiero relatar en estas páginas las historias que vienen en cualquier libro, aunque poca gente sepa cuál de esas historias es auténtica y cuál es un infundio de tantos. Me han pedido que hable de la masonería y, a ser posible, de la actualidad, cierta visión actual. Espero dejar algunas cosas claras, y si bien no lo diré todo, sí prometo que lo que voy a decir es verdad. Unos años antes de aquel viaje a Brasil, en 1989, me habían invitado a presentar una ponencia sobre el mismo autor, Mario Rosso de Luna, en el cuarto Simposio Internacional de Historia de la Masonería Española, organizado por José Antonio Ferrer de Nimell en Alicante. Lo hice durante 4 años seguidos y en la actualidad tengo una estantería completa de gruesos volúmenes que recogen las actas de todos esos simposios bianuales que se han venido celebrando desde el año 1983 y que probablemente en octubre de este año terminen en el Simposio de Almería, donde se jubila su mentor, su fundador y su presidente de todos estos años, que es José Antonio Ferrer de Nimell. Intervine para que en Cáceres se celebrase el 5º simposio y así se hizo en 1991. Esos volúmenes y un gran número de monografías nacionales, regionales y locales constituyen una selva tal de datos y opiniones, es una estantería entera en mi casa, con volúmenes gruesos, que resulta difícil aclararse y encontrar una vereda segura en tan espléndido vergel para llegar a enterarse de lo que fue esta institución de hombres libres y de buenas costumbres, como se dice en los textos antiguos, desde 1717, por poner una fecha emblemática. Un dato generalizable de muchos de esos estudios es que en ambientes llenos de fanatismo y violencia, la masonería supuso siempre un remanso de tolerancia entre los que a ella acudían, tuvieran las creencias que tuvieran. Eso es un dato. Y una opinión que se puede extraer de esos encuentros de cientos de profesores de historia
que son los que se reunían en estos simposios de los que he hablado y los que se siguen reuniendo, es que prácticamente todos ellos acaban pensando que a pesar de su atractivo, la masonería es solo un objeto de estudio sin interés para el ciudadano actual, negando la capacidad de renovación, los mismos que asumen sin dudar doctrinas mucho más antiguas e impresentables para la racionalidad contemporánea. No creo equivocarme si afirmo que los dos principales conocedores de la historia de la masonería española y en gran parte de otros países son José Antonio Ferrer Benimelli, ya mencionado, y Pedro Álvarez, dos personas amabilísimas y muy sabias a quienes alguna vez les he planteado la paradoja de que justo ellos, dos jesuitas, considerados históricamente los enemigos principales de la masonería, sean los máximos expertos, profanos y masónicamente hablando, al menos en España. ¿Ustedes se imaginan que el prefecto de la Compañía de Jesús invitase a un masón a dar conferencia en alguno de sus cónclaves o capítulos generales sobre la vida y milagros de los jesuitas, sobre alguno de sus personajes, sobre la historia famosa de la monita y cosas de ese estilo, que hablasen otros de ellos? Difícil, claro. Pues bien, los temidos masones suelen invitarlos a ellos a cursos de verano y a conferencias nacionales e internacionales, sin que por ello se les caigan los mandiles ni las medallas, lo cual no deja de ser una prueba más de apertura de miras y de eclecticismo. Con esto quiero decir, remitiéndome a masones ilustres y filósofos del siglo XIX, fundamentalmente, como Fichte, como Goethe, como Krause, que en el momento presente los tres pilares sociales que sujetan la fraternidad que los masones pretenden llevar a cabo en la tierra están fallando. Me refiero al deseo de unir en el mismo taller o templo a representantes de la política, de la economía y de la cultura bajo el principio ético universal de respeto al ser humano, que no ceje ni siquiera ante innovaciones científicas que pongan en peligro en su aplicación la dignidad humana. Este ideal de la humanidad se puede decir de muchas maneras, pero estamos obligados a no hacer objeción del mismo, siguiendo el trabajo de muchas instituciones que entre sus fundadores tuvieron siempre masones, como la Cruz Roja, las Olimpiadas, los Scouts, Conferencia de la Haya, la ONU, UNICEF, los Rotarios, etc. Un error que es muy frecuente es el de creer que la masonería era una institución protestante, cuando en sus inicios no solamente invocaban a Dios creador, sino también a la Virgen. Esa idea procede de la limpieza de textos antiguos que hicieron los redactores de las llamadas constituciones de Anderson, aprobadas en el 1723 por los representantes de las primeras 20 logias inglesas asociadas y de mayoría no católica, como el mismo James Anderson y de Saint-Brieuc y el duque de Wellington, que eran presbiterianos. Quedará claro que en los inicios de la masonería es un inicio clerical y es un inicio que se va a mantener abierto y existiendo constantemente con personajes de la vida clerical, tanto protestantes como católicos. El duque de Wellington será el gran maestro y fundador de la primera logia española, cuya tumba hizo sacar Franco de la iglesia, más que la tumba, la lápida, porque estaban todas vacías las tumbas del monasterio de Poblet, y aún sigue estando, no ya donde Franco la puso, pero sí en el atrio, fuera del templo, y que fue quien dio y firmó esos documentos de que hemos hablado que constituyen las constituciones de Anderson y de Saint-Brieuc. Hay una serie de tópicos que convendría, no sé hasta qué punto, pero bueno, ya se ha dicho que una de las razones por las que yo trabajo estos temas es porque cuando acabé la carrera de filosofía, antes de acabarla, en diciembre de 1976, un amigo me habló de Mario Rosso de Luna. No sé si les suena a ustedes, pero bueno, digamos que mi trabajo, entre otras cosas, ha conseguido que, en vez de que lo sigan considerando asturiano, la gente sepa que es extremeño. Y con muchos amigos, por cierto, en Andalucía hemos estado hablando
al respecto de la comida. Pues bien,